Todos ustedes, bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y hoy daremos la segunda parte de este taller de desarrollo de habilidades críticas. Eh, la última vez que estuvimos en la sesión, platicamos sobre el dilema del mentiroso, digo, el dilema de Protágoras y Evatlo, y les pedí que revisaran este dilema y me gustaría saber qué es lo que encontraron en él. Este es un trabajo de reflexión, sobre todo, es un trabajo de, de pensamiento reflexivo para ver exactamente qué es lo que hizo en qué consiste la paradoja, dónde es donde me voy con la paradoja o dónde me confundo por la paradoja, valga la expresión, dónde es que la paradoja hace que yo me pierda. Y eso permite agilizar el pensamiento. No sé si alguien quiera dar su impresión, si alguien le estuvo dando vueltas al asunto, ¿no? A esto mismo. Nadie. Bueno, pues si no hay nadie, eh, voy a plantear el siguiente dilema. Vamos a ver qué es lo que aparece en este juego de dilemas. Esto que les voy a presentar ahora es el dilema del mentiroso. El dilema del mentiroso señala esta afirmación. Yo siempre digo mentiras. Yo siempre digo mentiras. Pregunta, ¿es una verdad o es una mentira este dilema del mentiroso? Yo siempre digo mentiras. Vamos a ver. Martín Cruz, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenos días a todos y a todas. Pues yo considero que es una paradoja, doctor, porque si dice yo siempre digo mentiras, en principio esa persona estaría afirmándolo, pero si tomamos en consideración lo que está diciendo, que dice que siempre dice mentiras, pues eso mismo sería una mentira, ¿no? Entonces tendríamos los dos sentidos de la afirmación que hace quien diga eso. Ok, ahora, de acuerdo a lo que hemos estado platicando la última sesión, ¿cómo se te ocurre resolver el dilema? Eh, pues también podríamos tener del otro lado de la balanza el hecho de que se puede decir verdades también, ¿no? El hecho de que se digan mentiras, bueno, no es que lo estoy confundiendo con verdad, no, perdón, ya me revolví. Es una paradoja eso, efectivamente, es un dilema, por eso se llama el dilema del mentiroso. Pero a ver, ¿qué es lo que qué es lo que vimos la vez pasada? ¿Cómo resolvimos el tema de Protágoras y Evatrio? El dilema de Protágoras y el juicio que debe ganar el discípulo. Claro que tenemos que atender al momento eh, Ajá, preciso en el cual se está analizando la afirmación. de acuerdo. Ya una vez que hicimos eso, también platicamos sobre que hay que dividir los instantes, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos esa propuesta de Freud y del Talmud que señala que todo tiene instantes? Vamos a
a fragmentar el dilema del mentiroso por instantes. Vamos a diseccionarlo. ¿Te parece, Martín? Claro. ¿Cómo lo diseccionamos? ¿Cómo diseccionarías esto? Solamente quédate con una parte del dilema y divídelo. Bueno, lo dividiría en el aspecto temporal que dice que siempre, y lo segundo sería lo que dice que hace siempre, que es decir mentiras. ¿Casi siempre? No, si es siempre, siempre. No, o sea, siempre, y lo otro que dice que hace, que es decir mentiras. Exactamente. Siempre digo mentiras. Sí. Ok. Siempre digo mentiras. ¿Dónde está ahí la paradoja? Ay, no sé, ya me confundí, perdón. Sí, o sea, ¿dónde está, aparece la paradoja? ¿En qué momento hay una paradoja ahí? Hay una afirmación. Yo Porque, siempre digo mentiras. porque, bueno, si dice que siempre dice mentiras, entonces esa afirmación en ese momento sería, podríamos considerarla como una mentira en sí, ¿no? En ese momento en el que la está diciendo es una mentira, Pues podría ser. ok, vamos a pensar que sí. Yo siempre digo mentiras. Eso es una mentira. ¿Dónde está la paradoja? Oiga, profesor, podría estar fuera de, o sea, el hecho de que dice yo siempre digo mentiras, creo que ahí si alguien hace una afirmación en ese sentido, creo que no deja lugar a dudas. A lo mejor la duda es cuando viene la pregunta externa que dice que si es verdad o no. No puede ser así, o sea, un agente externo que venga a cuestionar y entonces ahí surge la paradoja, pero en sí mismo el enunciado, o sea, si yo, o sea, me pongo frente a ustedes y digo, yo siempre digo mentiras, pues todos van a decir, ah, pues es una mentirosa, ¿no? Es No muy puede, buena la observación, Cindy. Efectivamente, la paradoja no nace en la frase. La paradoja nace en la pregunta si es verdad o es mentira. ajá, Y puede ser un agente externo o puedo ser yo mismo. Pero vamos a pensar que es un agente externo. Podría ayudar eso. Podría ayudar que hay un agente externo. ¿Dónde nace la paradoja? Con la pregunta, ¿es verdad o es mentira? pues sí, porque se están contraponiendo dos conceptos antagónicos, ¿no? La verdad y la mentira. Ok, porque por lo menos la afirmación, yo siempre digo mentiras, es una afirmación. Ahí no hay duda de nada, o sea, nadie cuestiona nada. Pero efectivamente, como lo estás señalando, Cindy, parece que el dilema viene en el momento que se pregunta, ¿y es verdad o es mentira? ¿Por qué? ¿Qué pasa si es verdad? Vamos a pensar, ¿qué pasa si es verdad? Pues ahí ya el enunciado ya como que se desnaturaliza, porque si siempre está diciendo mentiras, ¿cómo ahora vamos a decir que es una verdad si es un mentiroso, no? Ok, entonces si es verdad, lo que está diciendo es una verdad. Exacto, y no siempre entonces dice mentiras, porque esa Entonces, sí es no, una verdad. entonces, fíjatelo como lo estás diciendo. Entonces, no siempre dice mentiras. ¿Y qué pasa si es una mentira? Mm, pues ahí se refuerza, que siempre dice mentiras, ¿no? Ay, no, ya me Así hice es. bolas. No, sí, si es una mentira, entonces si es una mentira, entonces se refuerza que es una mentira, pero entonces Verdadera, la afirmación es verdadera, porque si lo que está diciendo es una mentira, entonces se convierte en verdad lo que está diciendo. sí. Abraham, levantó usted la mano por ahí.
No, pero prende el micrófono porque si no, no escuchamos. Iba sobre el mismo asunto, es que no tiene una solución que pueda ser satisfactoria. A mi parecer, el problema está en el presente. Mientras él se encuentre ahí, va a haber una contradicción. Si él hubiera dicho, yo siempre decía mentiras o siempre diré mentiras, cambiaría la perspectiva, pero mientras esté en presente, va a resultar alguna de las opciones falsas. No sé si me da a entender. Ok, entonces, Para mí sería falsa. pero si es falso, entonces es verdadero. Creo que tomaría es- Aristóteles y tendría que comprobarlo. Tendría que comprobar el hecho para saber si es falso o verdadero. Bueno, el hecho es que está la afirmación. La afirmación es yo siempre digo mentiras, eso es un hecho. Ahora, si es verdad, entonces es falso que siempre diga mentiras. Si es verdad, digo, si es falso, es verdad que siempre dice mentiras. Ahora, si es verdad, es falso que siempre diga mentiras. Ahora, Pero bueno, sí, creo que sí se podría hacer poniendo ciertas hipótesis después. Preguntarle cosas que sabemos que son ciertas y que son falsas. Entonces, el enunciado en sí mismo caería por el peso de lo que sí conocemos. bueno, y si no tienes más oportunidades de preguntar nada, Entonces, creo que hasta ese momento la afirmación es falsa. a ver, eso es muy importante lo que estás diciendo. Esto que acabas de decir es muy importante. ¿En qué momento cambiaría? En el momento. Fíjate que esto que acabas de decir es muy relevante porque la lección es dividir todo por instantes. Ya Martín dividió la frase yo siempre digo mentiras, pero si te fijas no hemos dividido las preguntas que decía Cindy. Vamos a dividir, hemos dividido la frase, que eso fue lo que hizo Martín, pero no hemos dividido la paradoja. ¿Cómo dividirás la paradoja, Abraham? A ver, intenta dividir la paradoja. Así como dividimos la paradoja del juicio, de los juicios de Protágoras, ¿cómo dividiríamos la paradoja del mentiroso? Eliseo, levantó usted la mano. Adelante. Muchas gracias. Se me ocurre que si es por temporalidad, pensar que habría que evaluar si siempre dice mentiras esta persona. Después, en el momento cuando dice yo siempre digo mentiras, ese sería otro momento, pues. Y a partir de ahí, después de ese momento, saber si en verdad
dice o no dice mentiras. O sea, plantearlo en esos momentos. A ver, ¿puede hacer el intento? ¿Puede intentarlo, Eliseo? A ver cómo saldría. Claro. Antes de esta paradoja, evaluar si siempre dice mentiras. ¿Cómo lo va a evaluar? Si ha sido una persona siempre honesta o siempre dice la verdad en todo lo que comenta. Ah, pero entonces tú te vas a escapar de la paradoja. Vas a buscar cosas que hayan pasado anteriormente. Poniéndolo en los momentos. No, pero dividamos el momento de la paradoja. Ah, ok. Si no tenemos más oportunidad de hablar con esa persona, ¿qué podríamos hacer? Profesor, ¿cuál era la pregunta de que si estaba diciendo la verdad o la mentira? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es si la afirmación es verdad o es mentira, Cindy. Yo siempre digo mentiras. A ver, entonces sería, o sea, si dividimos la pregunta, Sí, sería la afirmación, o sea, la afirmación, así solo. O sea, estamos hablando que es una afirmación. es una Y luego, afirmación. Yo siempre digo mentiras. decir la afirmación. Y luego, la afirmación es verdad. La afirmación es mentira. Entonces, la primera es la afirmación, pues sí estamos hablando de una afirmación porque el enunciado dice, él siempre dice mentiras. Ahora, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? A ver, Ajá. ¿es verdadera? O sea, entonces ahí es donde vendría, o sea, así lo desmenuzaría yo, o sea, la Bien, afirmación, o sea, en bien, tres. bien. La afirmación, y la afirmación es verdad, y luego la afirmación es mentira. Entonces, la afirmación, ¿estamos hablando de una afirmación? Sí, porque el enunciado está en sentido afirmativo. Él siempre dice mentiras. Sí, Y luego, a ver, vamos a comprobar si es verdad o si es mentira. bien. Y ahí es lo que se me complica, No, vas muy bien, vas muy bien. que conforme a lo que decíamos hace rato, Sí. pues yo diría que la afirmación es verdad. Ok, vamos a pensar que es verdad. Ajá. ¿Hasta ahí lo Ajá. dejarías? Sí, la afirmación es verdad. A ver, déjeme pensarle poquitito, O Vas sea, muy bien. es que no puedo dejarlo así. O sea, tengo que justificar Claro que sí, efectivamente. por qué, Vamos muy bien, Cindy. por qué me voy, por qué digo que sí es verdad, porque ahí está la paradoja. O sea, un enunciado dice que es verdad, o sea, dice la afirmación es verdad y el otro dice que la afirmación es mentira. Entonces hay que comprobar por qué o justificar el por qué Es verdad, es mentira. vamos por una. Entonces, Ajá. fíjate, ya vamos avanzando muy bien. Martín ya dijo que dividió, yo siempre digo mentiras. Ahí está la frase. Ya está dividida esa frase. Pero vemos que ahí no hay ningún conflicto. El Ajá. conflicto comienza cuando la pregunta es, ¿y eso es verdad o es mentira? Y entonces tú ya diste un paso más. Dijiste, ok, voy a dividir esto. Yo siempre digo mentiras. Primera parte. Segunda parte, es verdad. Tercera parte, es mentira. ¿Dónde Ujú, empieza la paradoja? Vamos a irnos con el es verdad. ujú. Luego, Pues yo siempre digo mentiras. no, ya te regresaste a la primera parte. Ajá. Mm. A ver, ¿alguien Es más? que, mire, yo diría, bueno, lo que pasa es que creo que Vas, también es importante, vas, Saborcita. ay, perdón, un término que dice yo siempre. O sea, el siempre nos da la idea de que siempre, siempre, o sea, nunca hay posibilidad de que no sea. Ok.
No, ni te estoy pelando, amor. ¿Qué pasó, Abraham? Nada. De la casa. Ah, bueno. Vamos muy bien hasta aquí. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, ok, vamos a decir que es verdad? Fíjense, hasta ahí todavía no tenemos ningún conflicto. Yo siempre digo mentiras. ¿Ahí hay conflicto? No. No. Luego nos aventamos olímpicamente la afirmación, así como Abraham, es verdad. O bueno, vamos a olvidar es verdad. Vamos a pensar lo que dicen Martín y lo que dice Abraham. Es mentira. Vamos a partir de esa posición de decir que es mentira. ¿Sí? Yo siempre digo mentiras. Ahí no hay conflicto. Luego afirmo, es mentira. ¿Ahí hay conflicto? ¿En dónde está el conflicto allí? Incluso afirmo que es una afirmación que refuerza lo que afirmé, ¿no? Yo siempre digo mentiras y eso es una mentira. ¿Ya ven? Sí, sí, Entonces, ¿dónde sí. empieza la paradoja? Híjole, y es que a mí me queda, o sea, partiendo de esta base que yo siempre digo mentiras, entonces lo que está diciendo es una mentira, entonces eso es algo verdadero, porque Muy, siguió mintiendo, muy bien, Cindy, o acabas sea, de dar en el clavo. como un círculo vicioso. ¿Qué es lo que acabas de hacer ahorita? ¿Qué es lo que acabas de hacer ahorita? Pues según yo hice como un ejercicio práctico, o sea, poniendo en práctica el enunciado, o sea, Sí, si sí, yo pero digo, no me lo teorices. Dime qué fue lo que dijiste. ajá, o sea, dije que si yo siempre digo mentiras, Ajá, entonces lo que estoy diciendo o este enunciado es una mentira. ok. Entonces esto refuerza que ese enunciado es verdadero porque yo siempre digo mentiras y ahorita les estoy diciendo otra mentira. Buenísimo. ¿Qué palabras utilizaste ahorita? Pues las mismas de los enunciados. No, utilizaste otra palabra. Ah, a ver, yo siempre digo mentiras, entonces esto es una mentira. Eso, ¿qué palabra utilizaste allí? Por lo tanto, No dijiste por lo tanto. entonces, Y dijiste entonces. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hace esa palabra entonces? es como luego, dicen luego entonces, o sea, como una, Ese luego entonces, ¿qué significa? ¿Qué hace ese luego entonces? A ver, en lo que no, le piensas, a ver, ¿qué ibas a sí, decir? Si quieres, vamos con Axel sí, en lo que le piensas. sí. A ver, Axel. Nada más prende el micrófono porque no te escuchamos. ¿Qué tal? Disculpe. El entonces lo que hace es señalar un momento para poder afirmar esa frase. Lo deja en un solo momento y no nos aleja de poder decir una nueva frase que pueda contradecirlo o algún otro. A ver, Axel, a ver, vamos a ver. ¿Te deja en ese momento o pasas a otro momento? Pasas un momento en el que evalúas esa afirmación. Ok, pero entonces no te quedas en el mismo momento, Ok, no. ¿o sí? Pues es que... Entonces ¿te quedas allí? ¿O qué es la palabra? Entonces no es como dar otro paso. Esa palabra se usa en los silogismos, ¿no? Entonces, pues a veces, yo creo que más bien en las condicionales, ¿no? Sí. Si llueve, entonces me voy a mojar. ¿Es el mismo instante o es un instante después? El mismo. ¿Es el mismo Bueno, no. instante? Si Bueno, salgo, no, es entonces me mojo. exactamente posterior. Es posterior. Ajá. Este Sí, porque hasta que entonces, llueve y después se moja.
Ese entonces es posterior, no es el mismo instante. ¿O sí? No, si es posterior, porque necesita que llueva para que se moje. Así es, pero no es el mismo instante. Si necesito comida, entonces voy a un restaurante. O entonces voy a la cocina. O sea, no estás en el mismo instante, ¿o sí? ¿O sí estamos en el mismo instante, Abraham? Recuerden lo que dicen los escolásticos y Freud. Dividir todo por instantes. Y que el tema de la paradoja de Protágoras era que todo lo estábamos viendo en un mismo instante, pero la realidad no se da en un solo instante. Incluso esta afirmación, yo siempre digo mentiras. Entonces, si es verdad, entonces es una mentira. Y si es una mentira, entonces es verdad. ¿Todo se da en el mismo instante? Ahí hay una palabra que acabo de decir, Cindy, que es entonces. Y entonces ya nos lleva a otro instante. Es el conector al otro instante. Vamos acercándonos a la respuesta. Fíjense, vamos a ver. Permítanme, permítanme, permítanme tantito. Voy a mostrar. Esta es una gran lección de Jean-François Lyotard. Yo siempre digo mentiras. Si es verdad, entonces es mentira. Si es mentira, entonces es verdad. ¿Estamos en el mismo instante? No. No es el mismo instante, ¿verdad? A ver, viéndolo así, analizándolo así, ¿cómo salimos de la paradoja? Incluso podría parecer como un juego de palabras, ¿no? Que conforme se ordenan puede cambiar el sentido. A ver, les voy a acercar un poco más. Vamos a acercarnos un poco más. Yo siempre digo mentiras. Lo estoy diciendo a las 8:41. ¿Sí? Estoy diciendo, yo siempre digo mentiras. Son las 8:41 el momento en el que lo estoy diciendo. 8:41 con 20 segundos. Esa afirmación es una mentira. Porque yo siempre digo mentiras. Ya acaban de dar las 8:42. Y Abraham me dice, es que si es mentira, entonces es verdadera. ¿Qué pasó aquí? Les acabo de dividir la frase y la enunciación de frases por instantes. Sigan ustedes pensando en un solo instante. Y les acabo de dar una solución. Vamos a ver. Son las 8:42. Yo siempre digo mentiras. Es una afirmación, no pasa nada. Y les digo, como yo siempre digo mentiras, esta frase incluso es una mentira. ¿No? 8:43. Oiga, pero es que si es mentira, entonces es una verdad.
¿El momento en que se dicen todas estas frases es el mismo instante? No, incluso hasta por milímetros de segundo, porque no puede estar diciendo lo mismo al mismo tiempo. Ok. Ahora, ¿una cosa puede ser verdad y mentira simultáneamente en el mismo instante? No, eso es el principio de no contradicción, ¿cierto? Pero si yo afirmo una cosa en el minuto, en el segundo 1, en el segundo 2 o en el segundo 3, ¿será lo mismo? Si yo digo una verdad en el segundo 1, por ejemplo, yo siempre digo mentiras, eso es verdad. En el segundo 2, Abraham dice, pero entonces si es verdad, eso es una mentira. Me lo dice ya en el segundo 3. La verdad es verdad en el segundo 1. La afirmación es verdadera en el segundo 1 que afirmo que es verdad. Pero luego Abraham dice en el segundo 3, entonces es una mentira. Porque está haciendo una percepción en otro instante del sentido de la frase. La frase misma en el segundo 1 es una, vamos a decir que es una verdad, ¿no? Yo digo, es verdad. En ese segundo 1 es verdad. Y Abraham me dice en el segundo 3, es que si es verdad, entonces, ya estamos en el segundo 4, es mentira. Y te diría, sí, en el segundo 4 es mentira. Es mentira que por ser verdad, la frase siempre digo mentiras, es una mentira. Y al revés, en el segundo 1 siempre digo mentiras. Segundo 2, eso es una mentira. En el segundo 2 afirmo que eso es una mentira. Y tú me dices en el segundo 3, entonces es verdad que siempre dices mentiras. Y como si es verdad, entonces es falso. Pero no se enuncia simultáneamente, sino que esa palabra entonces nos manda a otro segundo, y nos manda a otro segundo, y nos manda a otro segundo. Ese entonces, si es verdad, entonces es una mentira. Y si es una mentira, entonces es verdad. Pero no lo estamos diciendo simultáneamente. El principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser y ser las dos cosas al mismo tiempo en el mismo sentido. Y fíjense que ese tiempo es una instantaneidad. Es una instantaneidad. Es un espacio de tiempo. Pero el siguiente instante puede ser verdadero. En el primer momento es el juicio 1 al 20 de Butler. En el siguiente es otro juicio, el juicio 21, en el que estamos discutiendo los otros juicios, pero es el juicio 21. Y luego pasamos al juicio 22, en el que revaloramos el juicio 21. Las cosas no ocurren simultáneamente. La ilusión de la paradoja está en que pensamos que ocurre todo en el mismo instante. A ver, piénselo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profesor, incluso a mí se me viene algo a la mente, no sé si podría ser un ejemplo ilustrativo. A Yo creo ver, que todos hemos visto de esos cuadros que lo ves así en una posición y bueno, de los más recurrentes y parece un señor con una barba y luego lo voltea de cabeza y parece que es una viejita con un manto. O sea, como lo volteas o como lo planteas o como usted dice, del enfoque que le dé, puede ser una cosa, puede ser otra. No sé si puede ser un ejemplo más o menos es un así. muy buen ejemplo ese,
ese que estás planteando. Ahorita voy a poner uno. Enrique, te escuchamos. Me llama la atención cómo ahora viendo ya el ejercicio que hicimos esta mañana, los procesos que utilizamos, quizá en algún primer momento intentamos analizarlos de una manera semántica, ¿no? Yo, como primera persona, siempre, digo mentiras, ¿no? Y después tratamos también de utilizar consciente o inconscientemente esta parte de los silogismos, ¿verdad? Eh, y aquí el problema, donde siento que a mí se me trabó, fue en esta parte de pensar en diferentes momentos y cómo nosotros también lo desmenuzamos en diferentes momentos. Es decir, usted nos puso el ejercicio y comenzamos a revalorarlo, a tratar de interpretarlo, si era la falsedad o la verdad, y cómo, ya viéndolo ahorita, cómo lo hicimos también en diferentes momentos, cómo ha cambiado también desde el momento en el que nos planteó hasta ahora que ya también lo hemos venido discutiendo, ¿no? Y yo lo que quisiera resaltar es cómo hemos venido haciendo eh, cómo hemos tratado de resolverlo de manera grupal en diferentes momentos, reafirmando, ¿no? Cómo cambia, cómo va cambiando según el proceso o el paso en el que vayamos. Gracias. Muchas gracias. Miren, aquí voy a poner el ejemplo de Cindy, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho plantearlo, porque creo que esclarece mucho el tema. ¿Qué figura ven ustedes ahí? Tun, 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 tururururu. A ver, es que no veo la pantalla. Adelante. Sería un hexágono, doctor. Es un hexágono. Ok, fíjate bien. Si yo voy a marcar esta parte de aquí, ahí, ¿qué ves ahora? No se ve la presentación. Ah, perdón. Tienes toda la razón del mundo. Ok. Ahí, ¿qué ves? Ahí, pues, puede ser o un rombo o un cuadrado, pero rotado. O estás viendo un cubo. Ujú, un cubo también. Estarías viendo la tapa lateral superior derecha, la inferior izquierda y la superior izquierda, ¿cierto? Sí. O puede ser un rombo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué estaríamos viendo? Ahí podría ser un diamante. Un diamante, pero también si ves toda la imagen en conjunto, Sería la tapa inferior del inferior cubo. derecha, aquí estaremos viendo la superior izquierda y la lateral derecha, ¿no? Izquierda, perdón, ¿cierto? Sí. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Pueden ver simultáneamente los dos cubos, el hexágono, el diamante y los rombos. Simultáneamente es en el mismo momento, en el mismo instante. Vamos a pensar que un instante es un segundo. En el mismo segundo lo pueden ver todo. Creo que sería imposible. Ustedes ven o el hexágono, o ven un cubo, o ven el cubo, pero no lo ven en el mismo instante. Pueden estar haciendo como un cambio rápido.
de puntos de referencia y de percepción, pero no pueden verlo todo simultáneamente en el mismo instante. Esta es la lección de Aristóteles. Vemos las cosas con un sentido en un instante y vemos las cosas en otro sentido en otro instante y las otras cosas en otro instante. Pero no podemos ver todo simultáneamente en el mismo instante. En un instante esto es un cubo, pero en otro instante es un hexágono. No podemos ver el cubo y el hexágono simultáneamente. Entonces, es verdad que es un cubo, es verdad en este instante, pero es falso si en el instante siguiente desvío la mirada y veo que es un hexágono. Entonces, yo puedo decir en el siguiente instante, no, no es un cubo, es un hexágono. Este mismo ejercicio es lo que pasa con la paradoja del mentiroso. En el primer instante es verdad, pero cuando ahora me dice, ah, entonces es mentira, es que pasamos al segundo o al segundo instante. En todo proceso jurisdiccional, las cosas ocurren en un momento, en un sentido. Y la litis define tiempos y sentidos. ¿En qué momento pasó qué? Y no en qué momento pasó esta otra cosa. Es decir, en este momento pasó esto, pero al segundo y siguiente pasó esta otra cosa, ¿no? ¿Llegó a la casilla a las 9 de la mañana? Sí. Pero se fue a los 5 minutos. Ah, entonces no se quedó en la casilla. No. Entonces, realmente nunca llegó a la casilla. No, sí llegó, pero se fue. Pero entonces no se quedó. No, no, pero eso es otra cosa. Él no se quedó. Pero luego volvió. No, ya no volvió. Oiga, pero era su trabajo llegar a la casilla. Sí, así es. Pero era su trabajo estar en la casilla. Ah, no, eso es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es llegar y otra cosa es estar. Una cosa es irse y otra quedarse. Esto lo estábamos viendo el día de ayer. Bueno, no, pero el día de ayer, no, el viernes. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Lewis Carroll? Esta es una gran lección que nos da el matemático Lewis Carroll. Estás triste, dijo el caballero con voz inquieta. Déjame que te cante una canción que te alegre. La canción la llaman Ojos de Bacalao. Ah, con que ese es el nombre de la canción, ¿eh? Dijo Alicia, intentando dar la impresión de que estaba interesada. Ella dice, es el nombre de la canción. Y el caballero le responde, no, no comprendes, corrigió el caballero con poca contrariedad. Así es como la llaman, pero su nombre en realidad es un anciano viejo viejo. Entonces debo decir que así es como se llama la canción. Se corrigió a su vez Alicia. No, tampoco, le dice el caballero. Eso ya es otra cosa. La canción se llama de esto y de aquello, pero es solo como se llama, ya sabes. Como una cosa es como la llaman, otra cosa es el nombre, ¿no? Y otra cosa es cómo la llaman.
y otra cosa es su nombre en realidad. Son instantes distintos, sentidos distintos, son tiempos distintos. El pensamiento crítico rompe paradojas. Esto que estamos haciendo es un ejercicio de tiempos y sentidos. Las grandes discusiones y los grandes debates se dan porque no hay distinción de tiempos y sentidos. Tenemos como un vicio mental en el que pensamos que todo está en el mismo instante. Y no ocurre todo en el mismo instante. Todo tiene un tiempo y un sentido. La paradoja nace cuando el tiempo y el sentido son distintos. Piensen un poco esto. A ver, les voy a poner un juego más. Un juego más. Este es un dilema que desarrolló John von Neumann, uno de los grandes matemáticos de todos nuestros tiempos. Se llama el dilema del mentiroso. No, perdón. Se llama el dilema del prisionero. Perdón. Es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un sujeto que está en una prisión y le dan la opción de escapar. Tiene dos puertas a sus lados. En una puerta hay un guardia que siempre dice mentiras. Del otro lado hay un guardia en la otra puerta. O sea, de un lado hay una puerta donde hay un soldado que siempre dice mentiras. Del otro lado hay otra puerta donde hay un soldado que siempre dice la verdad. Este siempre dice la verdad, el otro siempre dice mentiras. Yo puedo hacerle una pregunta a uno de los dos. No le puedo preguntar a los dos. Puedo hacerle una pregunta a uno de los dos. Y con base en la respuesta que me dé, tomar mi decisión de salida. En mi reloj son las 9:01. Vamos a dejar unos 10, 15 minutos para que algunos tomen un receso, pero para que los otros piensen. Profesor, disculpe, a lo mejor mi pregunta es algo tonta, pero obviamente no sabemos cuál es el que dice la verdad y cuál es el que dice la mentira, ¿verdad? No sabemos cuál es el que dice la verdad y dice la mentira. Entonces, en la pregunta tendríamos que identificar o tendríamos que poder identificar quién dice la verdad o quién dice mentiras y algún otro dato que nos arroje cuál sería la A ver, puerta. esto es muy buena afirmación lo que estás diciendo. Vamos a pensar, todavía te lo voy a poner más fácil. Sí sabes quién es el que dice la verdad y sabes quién es el que... no sabes quién es el que dice la verdad y no sabes quién es el que dice la mentira, efectivamente. Y puede serle una pregunta. Perdón, esa fue una afirmación muy importante la que estás haciendo. Tú no sabes quién es el que dice la verdad y quién es el que dice la mentira. Y solamente puedes hacerle una pregunta a uno de ellos. Ajá. Tienes que hacerle una pregunta, solamente una pregunta, que te trate de resolver el problema que tienes. Ajá. Es cuál de esas dos puertas me va a llevar a la salida, ¿verdad? Bueno, esa no sería la pregunta. No, ¿O sí? no, más bien lo que nosotros buscamos identificar, porque dice, es un prisionero y le dan la oportunidad de salir, o sea, una de las puertas lo lleva a la libertad, ¿verdad? Así es, una de las puertas te lleva a la libertad, la otra te lleva a una muerte irremediable. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Sabemos que uno dice la verdad y el otro dice la mentira, pero no sabemos cuál es cuál. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra duda sobre esto? Bueno, tiempos y sentidos. Tiempos y sentidos. ¿De acuerdo? Nos vemos en 15 minutos. Ok.
Ya estoy de vuelta, discúlpeme porque no tenía conexión a internet. Se me fue la conexión. Bueno, muy bien. Respuestas a la paradoja, a la pregunta. Usted, Alejandro Sierra, ¿qué descubrió? Sí, doctor. Pues, bueno, no sé si era plantearlo así, pero por ejemplo, era, digamos, saber o preguntarle a uno sí, A uno de los a uno, guardias. ¿no? Y digamos, de esa pregunta, pues que de ahí derivara el hecho de saber quién era el mentiroso o el verdadero, ¿no? Así era, doctor, sí. Así es. Ajá. Entonces, bueno, lo que yo, digamos, pensé o la pregunta que plantearía a uno de ellos era, digamos, preguntar, ¿no? Si él como tal era el mentiroso o, digamos, el que decía o el que dice la verdad. Entonces, si nos decía que él era el mentiroso, pero ahí volveríamos otra vez a lo que planteábamos al inicio, ¿no? Entonces, igual como que no, eh, no alcanzo como que ahí a, este, a desentrañar, ¿no? El- Ajá. entonces sí como que regreso a lo mismo. Ok. Bueno. Entonces, a ver, alguien que se haya animado, ¿alguien buscó la respuesta en Google o en Internet? No buscaste la respuesta, se llama en Google, Internet. A ver, ¿alguien que le haya intentado también? A ver, usted, Enrique Martínez, ¿usted qué anduvo pensándole? Bueno, sí, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Pues por iniciativa propia, únicamente llegué a la parte de como que dividir la situación, ¿no? Está el prisionero, están las dos puertas, Ajá. una que significa la salida, otra que es la salida, digamos, ¿sí? Los guardias con su circunstancia de quién tiene uno que dice siempre la verdad y uno que siempre dice eh, con una mentira. Ajá. Y realmente hasta ahí me quedé, no le encontré una forma, entonces al no encontrarla, bueno, ya busqué en Google, pero pues no sé si quieren que la compare, a que los compañeros quizá lo A ver, hayan ¿encontraste la resuelto, pero respuesta en únicamente Google? me quedé en esta A ver, parte del planteamiento de los bueno, elementos pero que cuando la podrían buscaste en constituir Google, ¿qué encontraste? el problema. Ok, pero ¿te da la respuesta en Google? Sí, Ok, así es. a ver, antes de que encuentres la respuesta, digo que nos formule la respuesta. Bueno, Espérame, pero antes, no sé si alguien más quiera comentar algo. mm, Alguien que sí lo haya intentado. sí me da una respuesta, de hecho la encontré en ¿En qué? A ver, ¿alguien más quiere responder antes de que entremos a la respuesta de Enrique? A
A ver, Axel, Sí, bueno, escuchamos. yo no busqué la respuesta, pero me parece, o sea, se me hizo muy familiar cuando lo planteó. No sé si en algún momento la escuché y pues estuve razonándolo un poco. No sé si gusta que diga, o sea, si diga el razonamiento que utilizo, pero le digo, previo conocimiento de que ya había tenido acercamiento a este ejemplo, creo. Ah, bueno, pues a ver, ¿cuál sería? Bueno, en primera, tiene que ser una pregunta que involucre no, o sea, no una respuesta lineal, sino que tiene que abarcar a ambos guardias y respecto de ambas puertas. Entonces, la pregunta que se le formula a uno de los guardias, sea cual fuera el mentiroso o el que dice siempre la verdad, sería una negativa, ¿cuál es la puerta que tú no escogerías? ¿Cuál es la puerta que tú no me dirías o tú no me señalarías? Porque ¿Cuál al es la puerta que mentiroso, tú no me dirías al que tú no escogerías para salir? para salir. Ok. ¿Cómo funciona el razonamiento allí, Axel? Si nos puedes explicar. Cuando, el razonamiento sería, si yo le pregunto, si el mentiroso me responde, si el mentiroso tuviera que escoger una puerta y le estoy diciendo que no me diga cuál es la que escogería, tendría que decir una mentira, porque él siempre dice la mentira. Entonces, si le digo, no me digas, o más bien dime la puerta que tú no escogerías, te diré la puerta correcta, la puerta por la cual saldrías, la cual no me diría si le pregunto de manera afirmativa. Pero eso suponiendo que te va a decir la verdad. No, suponiendo que va a ser una mentira, ¿no? O sea, ya descartaría cuál es la puerta que... A ver, ¿cuál es la pregunta en concreto? Si tú fueras, ¿cuál no es la puerta que tú me dirías que tomara? Ajá. Mm. Sí. Mm. Sí, ya suena un poco distinto, ya aterrizándolo. La pregunta sería, ¿cuál es la puerta que el otro guardia no me diría que tomara? No, estoy un poco confundido ya que lo planteamos ahí. Bueno, a ver, Enrique, regresamos contigo. ¿Tú también encontraste esta respuesta? Eh, Tiene algunos de los elementos que nos compartía Abraham y bueno, aquí la solución que se plantea es salir para salvarse, es preguntarle, ¿no? Al otro guardia por la puerta por la que tengo, si le pregunta a tu compañero, es decir, al otro guardia por la puerta por la que tengo que salir, ¿qué me respondería? Entonces, en el caso de que habla con el que siempre miente, te va a decir, el otro guardia te dirá que la puerta por la que debes tal, ¿no? Entonces esa será una puerta falsa. Si va también con el si le pregunta al que siempre dice la verdad, también le dirá, el otro guardia te dirá que la puerta por la que debes salir también va a ser la puerta falsa. Y uno tendría que escoger entonces la, la puerta contraria a la respuesta de la que nos diga cualquiera de los dos. Ok, pero entonces, a ver, explícanos cómo sería la respuesta. Ya nos diste como la respuesta, pero a ver, ¿puedes explicarme? Con más sencillez. Em,
sí, en el aspecto de que le hiciera esta... ya. Cuando yo le haga esta pregunta de que qué me respondería el otro guardia si por qué puerta tengo que salir, si es el que dice mentiras, va a responder, ¿no? Que como está diciendo una mentira, bueno, pues por lo tanto la puerta que me indique o la respuesta que me dé, pues será la que no tengo que tomar. En cambio, si le pregunta al que dice las verdades, responderá en función de su compañero que miente y me dirá, bueno, es que esa puerta es la falsa. Entonces, digámoslo así, yo deberé escoger entonces la puerta contraria, independientemente de lo que me diga alguno de los guardias, pero derivado de esto. Sí, si tú fueras el otro, ¿qué puerta me dirías que tomara? Entonces vamos a pensar que el que le estoy preguntando dice la verdad. Y si está haciendo referencia al robo, al guardia mentiroso, si el guardia mentiroso me hubiera dicho que la de su lado, la del lado del mentiroso, entonces tomaría la otra. Me diría que es esta otra de acá, ¿cierto? Bueno, perdón, sí, porque el guardia me diría esa de allá. Y el que dice la verdad dice, él te diría eso de allá. Y si vas con el mentiroso y le preguntas, si fueras el otro, ¿cuál me dirías que es la puerta de salida? Si, como el otro dice la verdad, te diría que es la que está de su lado. Pero, como dice mentiras, te va a decir que es esta de acá. Entonces, en los dos casos, te van a dar la puerta de este lado. Entonces, como en los dos casos es una mentira, lo que hace es irte a la otra puerta. ¿Se ve? ¿Se entiende el esquema? Bien, fíjense qué estamos haciendo aquí. Estamos dividiendo nuevamente tiempos y sentidos. El tiempo, o más bien, primero el sentido del otro. Si fueras el otro, o sea, si tú asumieras el momento del otro, ¿cuál es el sentido que me darías? Dicen esta puerta de acá. Y si va con el otro, si tú estuvieras en ese tiempo y en ese sentido, ¿cuál me dirías que la puerta? Fíjense que este ejercicio es un ejercicio de inversa. Tenemos a los dos en distintos momentos y distintos sentidos. Y lo que tenemos que preguntar es algo para que estén en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Y nos dan la paradoja de la puerta de la izquierda. Yo les diría, si la puerta de la izquierda es la que nos saca y es la que nos encierra, luego entonces la puerta de salida es la otra. Esto que hemos hecho el día de hoy es un razonar en momentos, sentidos y tiempos. Momentos, sentidos y tiempos. Y el pensamiento crítico funciona en situaciones de incertidumbre. Aquí tienen ustedes este caso de la incertidumbre, en el que el problema está en cómo estoy contemplando las cosas en el instante. Y lo que tenemos que hacer es verificar los tiempos y sentidos de las cosas. Una persona que estaba escuchando ahorita la clase que me empezó a comentar
también estuvimos platicando sobre esto mismo, ¿no? Lo que les dejaba el tiempo de resolver el problema. Y le decía yo, muchos de nuestros problemas en la vida es que pensamos que todo es eterno, que todo se queda en un solo presente, y que nuestra misma vida es presente, ¿no? Y que el hecho de que yo no haya podido estudiar para un examen y de todos modos lo presentara, pues obviamente reprobé el examen. Podía haberlo pasado, pero eso hubiera sido otra cosa. Si lo reprobaba, la profesora me dijo en un momento dado, eres muy malo para las matemáticas o eres muy malo para el examen. O sea, saliste muy mal. No estás preparado, no tienes elementos para pasar. Y la respuesta tal vez aquí es, bueno, tal vez reprobé el examen, pero porque no estudié lo suficiente o porque no entendí el examen. Tal vez el tema es que si el examen estuviera mejor planteado o lo hubiera planteado de una forma que yo lo hubiera construido mejor, pues tal vez hubiera entendido y lo hubiera pasado. O si hubiera tenido el tiempo para estudiar, hubiera sido mejor. Pero eso no quiere decir que por haber reprobado ese examen ya todo está mal, ¿no? Que el que me haya rechazado una persona no quiere decir que yo sea feo, o el que sea desagradable, o el que las cosas tienen sus tiempos y sus instantes. El que alguien se haya enojado con nosotros no quiere decir que eternamente va a existir ese enojo. O el hecho de que alguien nos quiera no quiere decir que eternamente nos vaya a querer, ¿no? En ese tiempo, en ese sentido, hay que poner las condiciones para que las cosas ocurran en cada instante y en cada momento. Pero cuando uno está en condiciones, en una situación en la que las condiciones no las está poniendo uno, tiene que entender los tiempos y sentidos de cada cosa. Me quedan 40 minutos, pero voy a terminar mi intervención y platicamos, si ustedes quieren, un poco más, con una fórmula que alguna vez leí en el Talmud. Es una cita del Talmud. Bueno, no leí el Talmud, pero sí leí esta cita que venía en el Talmud, y el Talmud son los comentarios a la Sagrada Escritura del mundo judío. Decía, cuando nos pregunten qué es el hombre, la primera pregunta que tenemos que hacernos es preguntar, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? Antes de irnos a hombre, preguntemos qué significa la pregunta. ¿Qué es qué? Porque si yo sé qué es qué, puedo trabajar en el ámbito de saber qué debo de responder sobre hombre. A veces hacemos preguntas que no son preguntas que nos vayan a dar una respuesta que esperamos. Decía Carlos Alarraqui, este conductor de televisión, y ahora tiene unos canales de YouTube. Dice que él tuvo un accidente y salvó la vida, salvó la vida. Y entonces le pregunta a su rabino, porque él es judío, le pregunta a su rabino, por qué salvé la vida? ¿Por qué si me salvé yo y los demás murieron? Y el rabino le decía, yo no sé. Tal vez esa no es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué? Tal vez la pregunta tendría que ser ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Fíjense, ¿por qué se hizo la consulta de revocación de mandato? ¿Por qué se hizo? Porque hay una ley. ¿Por qué se hizo? Porque hay toda una infraestructura que la tiene el INE. ¿Por qué se hizo? Pues porque se invitó a la gente a votar, se invitó a la gente a que no saliera a votar. Por todo eso se hizo.
Pero tal vez esa no es la pregunta. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué insistieron tanto en hacerla? ¿Para qué insistieron tanto en que fuera? Por ejemplo, yo después de leer ayer los datos de respuesta, pues ¿para qué? Si yo me preguntara por qué, pues ¿por qué no me sirve de nada? Pero ¿para qué? Bueno, ¿para qué me sirve cuánta gente tiene todavía una simpatía al candidato, al presidente? ¿O para qué me sirve para saber si todavía hay un voto duro de 30 millones de votos? Si hoy fueron las elecciones, ¿qué es lo que pasaría? ¿O para qué? Para saber qué tanta movilización tiene el partido. Para eso sirve, no por qué. ¿Por qué no da respuestas? ¿Para qué sí da una respuesta que podría ser más útil? Entonces el pensamiento crítico formula esas cosas, tiempos, sentidos. Y más que un por qué, es para qué. ¿Para qué demanda Protágoras a Evatlo? Para que pasemos a otro momento en otro sentido. Y entonces pueda cobrar lo que no cobraba. No es porque tenga ganas de hacer paradojas, ¿no? ¿Por qué existe la paradoja? Pues porque Protágoras demandó a Evatlo. Pero no es por qué, es para qué. Para que Protágoras pueda cobrar. ¿Por qué decimos que es verdad y entonces es mentira? Pues para distinguir que una cosa es en un momento y la otra es en el otro. ¿Me van siguiendo? Ese para qué también es un factor importante del pensamiento crítico. Tiempos, sentidos. No por qué y sí para qué. Tal vez son dos instrucciones muy sencillas, pero si ustedes las aplican con minuciosidad en lo que van haciendo, van a empezar a ver las cosas tal vez de otra forma que mucha gente no las ve. Y esas son claves de un pensamiento crítico que puede ser propositivo e innovador. Me quedan 15 minutos. Bueno, no, en realidad me quedan 5 minutos, porque siempre piden que cabe 10 antes. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien que quiera preguntar antes que nos vayamos? ¿No? Bueno, yo, profesor, o sea, me queda, bueno, me encantó este taller, me encantó todo el diplomado. La verdad es que me reconfiguró la manera de pensar las cosas. Pero yo ya en varias ocasiones he escuchado eso de que muchas veces más que la respuesta, lo fundamental es la pregunta. O sea, cómo se hacen los planteamientos y ya pareciera que a veces la respuesta viene por sí sola, pero yo creo que más, o sea, un pensamiento crítico lo esencial es la pregunta, es el planteamiento y nos va a llevar a la respuesta, justamente porque luego hacemos el ejercicio contrario. Yo, por ejemplo, cuando era secretaria de estudio, el que era mi magistrado se enojaba conmigo porque yo, o sea, llegaba con una propuesta de resolución y me dice, es que tu proyecto no lo tienes que adecuar a lo que tú crees que es, sino a lo que te llevan las preguntas, las interrogantes, el planteamiento que se te hace. O sea, no partas de lo que tú ya piensas, sino al contrario, las preguntas, la figura jurídica, la ley, o sea, ¿qué te dice y a qué conclusiones llegas partiendo de ello? Yo creo que muchas veces nuestro pensamiento ya está como dado por sentado, ya tenemos, o como cuando dicen, ¿para qué pides un consejo? Pedir un consejo ya es una opinión, o sea, nada más para fortalecer lo que tú ya crees, ¿no? O sea, entonces creo que sí es bien importante hacer ese revés y como dice usted, la pregunta, o sea, ¿para qué? Más que el qué o cómo o hacia dónde, o sea, el para qué, pero digo, a lo que son cosas que ya sabemos, pero es importante que nos las recuerden, ¿no? O sea, como que hasta que lo podamos realmente interiorizar y aplicar, y eso es lo más difícil, hacer las preguntas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, me encantó, le digo, el taller. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cindy, gracias por tus comentarios. Enrique, levanta usted la mano, le escuchamos. En referencia a estas últimas aportaciones del por qué y para qué,
de cambiar la pregunta y por lo tanto la respuesta, me vino a la mente alguna charla que tuve con algunos amigos psicólogos y cómo en la parte de terapia es muy importante esto. Por ejemplo, cuando una persona tiene, supongamos, un problema de adicción o alguna problemática familiar, ¿no? Entonces, cuando preguntas el por qué, bueno, se puede ahí ir hurgando y ver que probablemente venga de alguna familia disfuncional, a lo mejor alguno de sus papás tenía problema con la bebida, etcétera. Bueno, se tiene el por qué. Y cuando se cambia ahora el para qué, es decir, el por qué atiende más como al pasado y el para qué atiende al presente. Y bueno, ahora que lo has comprendido, ¿qué piensas hacer? ¿Qué vas a repetir los patrones? ¿Vas a modificar tu conducta? ¿Tú quieres una familia funcional? ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú no quieres caer en esas situaciones? Y darle ese sentido, ¿no? En este caso, un sentido de vida, ¿no? De acuerdo a la logoterapia. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Efectivamente, el pensamiento crítico es parte del pensamiento terapéutico. Es una cosa que nos puede curar a todos y que nos debe ayudar a replantear muchas cosas, e incluso cuando entramos en conflicto con algunas personas, entender que tal vez esas personas están atrapadas en una paradoja, ¿no? Y tal vez están haciendo malas preguntas y están formulándose de una manera no muy afortunada las cosas. Y esto es lo que hay que revisar y repensar. Pues bien, les agradezco su generoso tiempo. Hasta aquí nuestro taller de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Les diría que el mejor ejercicio que pueden hacer es estas 3 paradojas que revisamos el día entre hoy y el viernes. El del asunto de Protágoras, el dilema del mentiroso y el dilema del prisionero. Estarlas repensando, nos va a agilizar la mente. Nos va a ayudar mucho a agilizar la mente. Y luego, cuando vean ustedes que alguien habla de los porqués, ustedes cambien la pregunta para ustedes mismos. No preguntemos por qué, sino para qué. Porque a veces la gente busca una respuesta de para qué, preguntando un por qué. Pero por allí comenzamos, porque no hemos hecho el análisis de exactamente qué pregunta hay que hacer, como lo diría así. Lo importante, decía el sabio tibetano, lo importante no es qué respuesta dar, sino qué pregunta hacer. Porque si la pregunta está mal formulada, no tiene caso, ¿no? Muy bien. Y sobre todo pregunten lo que tienen que preguntar. No pregunten si pueden hacer una pregunta, porque tal vez esa es la pregunta que no debían de haber hecho, ¿no? Bueno, que tengan muy buena semana. Creo que es una semana muy corta. Felices vacaciones para los que tengan vacaciones y nos veremos en algún otro momento seguramente. Mucho éxito y hasta pronto.